Muy bien, la nombramos. Existen distintos tipos de redes. Redes de área local, o sea, redes que se comunican con equipos próximos ubicados dentro de la misma área, lo llamamos LAN, redes de área local. Hay equipos que se ubican dentro de una ciudad y que no están próximos unos a otros. Y los llamamos WAN, redes de área extensa. La extensión varía, de hecho, hay muchas nuevas definiciones, generalmente algunos le llaman áreas ciudadanas, áreas interciudadanas, pero básicamente responden a esa categoría. Son un gran área en el cual yo puedo comunicar los equipos. O sea, fíjense, todo lo que tenemos en el centro de cómputo, que se pueden comunicar entre sí las computadoras, constituye lo que llamaríamos una LAN. Ahora, si yo pienso la red que comunica a todas las cooperativas obreras de Bahía, todas las sucursales de la cooperativa obrera, que están diseminadas por distintos barrios de Bahía Blanca, estaría en presencia de una WAN, es una red de área extensa. Cada una tiene su cajero, su administración, su depósito conectado en cada sucursal y se comunican entre sí con una central de cómputos donde se vuelca información, se actualiza información de las sucursales, se hacen los pedidos. Esa es la WAN. Ahora, el concepto más revolucionario de los últimos tiempos es la introducción de las áreas de las redes globales, donde ya no se trabaja en un área restringida, local o grande, sino que se comunica a todo el mundo entre sí. Esto es básicamente Internet, que es la red pública única que existe para comunicación global. Internet ha sido una disrupción en el mundo de las comunicaciones, no solo por su importancia tecnológica, sino por su importancia social, cultural y económica. O sea, Internet ha desarrollado un montón de actividades económicas, actividades sociales, culturales. Hoy en día se puede estudiar por Internet, se puede hacer comercio por Internet, ustedes compran cosas por Internet, ustedes manejan sus finanzas por Internet, ustedes pueden participar de actividades sociales por Internet, pueden ver museos en línea por Internet, hasta incluso pueden cometer crímenes por Internet. O sea, el fenómeno de la mundialización de las comunicaciones no solo abarca lo bueno, sino también abarca lo malo de las sociedades. O sea, hemos puesto a todo el mundo en contacto con todo el mundo y eso indudablemente ha generado un antes y un después. Ahora, ¿cómo surgió Internet? Internet surge, en principio, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques y se pensaba que podía haber una conflagración, una guerra nuclear, guerra atómica, en el cual el daño que se infligieran entre sí iba a ser muy grande. Entonces el gobierno de Estados Unidos empezó a manejar ese tipo de hipótesis. ¿Qué pasa si vamos a una guerra de tipo nuclear, perdemos toda la mitad de nuestro territorio o una gran porción de nuestro territorio y básicamente cómo mantengo una estructura de comunicación entre todo el territorio que sobreviva en el caso de que haya algún sobreviviente, a una guerra de tipo nuclear? Entonces, básicamente el Departamento de Defensa de Estados Unidos buscó a empresas muy sólidas en ese momento, era la corporación RAND en ese momento, y a universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de California, para que se construyera una red que soportara eso. Básicamente, en el año 69 se desarrolla el protocolo TCP/IP,
que es el protocolo de comunicación, y a esa red se la llamó ARPANET. Básicamente, dada la vinculación que había entre el sistema universitario que estaba vinculado a ARPANET, las computadoras de las universidades empezaron a utilizarlas para conectarlo entre sí. Incluso empezó a utilizarse en forma masiva el correo electrónico, fue una de las primeras grandes aplicaciones de Internet. Ahí prácticamente ya se oficializa el protocolo TCP/IP fuera del ámbito exclusivo de lo que había sido pensado como soporte de una red que sobreviviera a un holocausto nuclear. En la década del 80, la National Scientific Foundation, o sea, la Fundación Científica Norteamericana, reemplaza ARPANET por un backbone, o sea, por un grupo de computadoras que conectaban en ese momento a 2.300 computadoras. Esa era la capacidad del primer backbone, el primer grupo de supercomputadoras que empezó a manejar ARPANET. Fíjense que ARPANET tenía en un principio 230 computadoras y básicamente crece 10 veces más. En ese momento empieza lo que se llama el fin de la Guerra Fría. Desaparece la hipótesis de conflicto global, entonces este desarrollo deja de tener sentido dentro del ámbito de la defensa y, dado el nivel de uso que había alcanzado las universidades, se lo transfiere para que distintas instituciones privadas puedan utilizarlo. En ese momento ya había millones de computadoras conectadas. Ese consorcio privado y esas instituciones que manejan la red tiene tres principales componentes. El consorcio WWW, que es el consorcio de la World Wide Web, o sea, de la red amplia global, básicamente trabaja en lo que son el software, los protocolos del software y todos los desarrollos de software que básicamente comande la red. Todo ese paquete es gratuito. El IETF, el Internet Engineering Task Force, básicamente se encarga de todo lo que sea manejar las comunicaciones, todo lo que es el consorcio WWW trabaja a nivel de software y trabaja a nivel de hardware y de implementar las comunicaciones. O sea, todo lo que tenga que ver con los protocolos duros de comunicación, con los medios soportados y demás, dependen del Internet Engineering Task Force. Y por último, básicamente está lo que se llama el EFF, que es Electronic Frontier Foundation. Y básicamente tiene que ver con la protección de que Internet sea un medio libre, de acceso gratuito y que haya recursos y ejecuta algún tipo de control sobre los contenidos y las políticas de uso de Internet. Que son las tres instituciones que actualmente, digamos, regulan a nivel oficial la red. Ahora bien, la red a su vez ingresa en distintos países. Cada país es soberano y puede establecer reglamentaciones particulares dentro de su territorio. Por eso podemos encontrar que hay países que regulan el uso de Internet por sobre las regulaciones propias de Internet o países que no regulan Internet. De hecho, existen montones de regulaciones propias de los distintos tipos de países que básicamente aplican determinadas restricciones para evitar, digamos, si hay un delito que se comete por Internet, los delitos no pueden ser sancionados por este tipo de instituciones. Los tiene que sancionar el país de origen donde se produce ese delito. Por lo tanto, ciertas regulaciones tienden a evitar que se cometan determinados tipos de delitos. Bien, vimos cómo se desarrolla Internet, vimos
cómo se configuró, cómo fue evolucionando. Y básicamente, si queremos ver cómo es hoy Internet, no lo podemos ver a nivel de detalle, sino lo podemos ver a nivel de qué estructura tiene Internet. Y hoy en día, básicamente, lo que originalmente se llamaba backboard es la botonera de atrás, cuando ustedes tienen un tablero de mando con llaves, botones y demás. Backboard se le llama a todas las conexiones que están atrás del tablero. Este backboard hoy en día es una nube de supercomputadoras. Por eso se habla de cloud computing o computación en la nube, porque acá hay montones de recursos. Prácticamente se le llama nube porque uno solamente distingue el conjunto y no individualmente. De hecho, está formado por un grupo de supercomputadoras que se reemplazan unas a otras. O sea, si una supercomputadora se rompe, hay otra que toma su lugar y sigue haciendo lo que estaba haciendo la otra y nosotros no nos damos cuenta. Ese es el concepto de nube de supercomputadoras. Acá hay un montón de servicios, pero todo lo que es vinculación de todo el funcionamiento de Internet está en este backboard. De hecho, cuando un usuario, que fue el proceso que vimos antes, quiere conectarse con otro usuario, fíjense que pasa necesariamente por el backboard de Internet. Entonces, este backboard es la gran nube de supercomputadoras que no está centralizado en ningún lugar del mundo, está distribuido a lo largo de todo el mundo y hay montones de comunicaciones acá adentro. Este backboard, básicamente, estas grandes supercomputadoras maneja su información, su capacidad de conexión, como es tan grande su volumen de comunicación, a través de transportadoras, se llaman carrier, que son las que transportan las comunicaciones, que proveen los vínculos, la que me van a permitir un control satelital, la que me va a manejar una fibra de óptica intercontinental, la que va a manejar la comunicación entre 2 o 3 países que no son vecinos. Todo esto está provisto por los carriers. Y después están lo que llaman los ISP, que habíamos hablado antes. Son los proveedores de servicios de Internet. Son aquellos empresas que me dan acceso a los usuarios. Y usuarios es tanto ustedes, cuando contactan cuando pagan un servicio de conexión a Internet, como es la gran empresa que tiene un sitio web para manejar su empresa, comunicarse con sus empleados, hacer comercio electrónico. O sea, son tan usuarios ustedes con su celular como Mercado Libre con toda la gama de actividades que ofrece a los usuarios de Internet. Pero desde el punto de vista de este esquema es todo lo mismo. Entonces, recordemos esos 3 niveles. El backboard, que es la nube de supercomputadoras, los carriers, que son los que transportan la señal entre la nube de supercomputadoras y los proveedores de servicios de Internet, que son los que conectan a los usuarios y son los que brindan la mayoría de los servicios, y el último nivel, los usuarios. Este sería un esquema de cómo está conformado Internet hoy en día. Ahora bien, ¿cómo se maneja la comunicación en Internet? ¿Cuál es la base de la comunicación en Internet? Habíamos dicho que la comunicación era quién se comunica con quién. Entonces, para decir quién se comunica con quién, lo que tengo que establecer es un mecanismo. Internet estableció para su protocolo de red un mecanismo que se llama números de Internet o números de IP, que es lo que usamos hoy en día. Entonces, un número de IP está formado por 4 dígitos, separados por punto. Perdón, un grupo de dígitos separado por puntos. Si nosotros tenemos
4 grupos de dígitos que pueden variar entre 0 y 255. ¿Por qué es eso? Porque la cantidad de información contenida en 8 bits varía desde 000 a 111. Si yo hago todas las combinaciones posibles, tengo desde 256 combinaciones posibles. Y esas 256 combinaciones se pueden expresar por un número decimal, donde 0 corresponde a la combinación de todos los ceros y 255 a la combinación de todos unos. O sea que entre 0 y 255 yo tengo todas las posibles combinaciones de ceros y unos. Eso es básicamente por qué cada número de P es un número entre 0 y 255 separado por puntos. Entonces, primer tema a recordar: un número de P es un conjunto de 4 números separados por punto que varían entre 0 y 255. ¿Por qué es esta variación entre 0 y 255? Porque cada número representa el equivalente digital de 4 bits. Y el número expresa la combinación de ceros y 1 que tienen los 8 bits asociados. Entonces yo podría ver un número de P como 4 números que varían entre 0 y 255 separados por punto, o 4 números binarios de 8 bits separados por punto. Como es más fácil ver números decimales que ceros y 1, se usa convencionalmente los números digitales que varían entre 0 y 255. Ahora bien, ¿cómo se agrupan esas direcciones IP? Se agrupan de la siguiente manera, en 3 grandes clases. La primera clase se llama clase A y va desde la dirección 1000 hasta 126, 255, 255, 255. Estas son las redes clase A. Después están las redes clase B, que van desde las direcciones 128, 000 hasta las 191, 255, 255, 255. Y las redes clase C, que van de la 192, 000 hasta la 223, 255, 255, 255. Y hay, dentro de todo este espectro de posibles direcciones, un conjunto de direcciones reservadas. Ese conjunto de direcciones reservadas son direcciones que la Engineering Task Force reservó para usos específicos y no pueden ser asignados a ningún usuario de Internet. Al menos no un usuario conectado a la red de Internet. Hay una manera de hacer trampa y ahora después la vamos a ver. Ahora bien, ¿qué es lo que motiva esa división entre esas 3 clases? En realidad es, cuando se partió inicialmente de este supuesto, se dijo, va a haber redes muy grandes que tienen que ser soportadas por Internet. Va a haber redes medianas y redes chicas. Entonces se tomó el criterio de decir, va a haber pocas redes grandes. Va a haber un número medio de redes medianas y van a haber muchas redes chicas. ¿Qué es el criterio que tomó en ese momento Internet? Decir, bueno, las redes clase A son las redes que tienen un 0 en el bit más significativo de su primer número. Entonces, me quedan 7 bits para definir una red. Y este resto de bits van a identificar el equipo dentro de esta red.
O sea que si yo quiero hacer un esquema, yo voy a tener en una red clase A, voy a tener 127 redes. Y fíjense, 255, 255, 255. O sea, voy a tener de 255 al cubo equipos cada una. ¿Sí? Las redes clase B se van a identificar con un 1 y un 0. O sea, significa que yo acá me van a quedar nada más que 5 bits, pero serían menos redes, serían 64 redes que me quedarían. Entonces, lo que hizo fue decir, voy a utilizar esta cantidad de redes, que son 255 por 64 redes, fíjense que ya hay una cantidad mayor, pero solamente cada red va a tener nada más que estos números para identificar a cada usuario. Entonces va a ser 255 al cuadrado equipos cada uno. Entonces fíjense, ya tengo redes medianas, ya tengo un conjunto de redes medianas y este va a ser un conjunto. Ahora fíjense, por último las redes clase C las voy a identificar con el número 110 y me van a quedar, ahora sí, menos números, me van a quedar 32, pero voy a usar estas otras dos para definir redes y ahora ya van a ser muchas, pero le voy a solamente permitir que se conecten 255 equipos. Entonces voy a tener 32 por 255 al cuadrado redes de 255 equipos cada una. Entonces fíjense cómo se distribuyó la cantidad de redes y de equipos que se pueden conectar a cada red. Las grandes redes, donde obviamente las grandes empresas multinacionales, los grandes consorcios solamente pueden acceder. Las redes de tipo medio, donde acceden ya un grupo más grande, pero también con mucha cantidad de equipos, o un montón de redes con pocos equipos cada red. Y de esta manera se generó una distribución de las distintas posibilidades de conexión a Internet. Bien, dijimos que había un montón de direcciones reservadas. Dentro de las redes más comunes tenemos la red 127.0.0.0, que es una red interna que genera Unix para sus usuarios. Es una dirección reservada porque Unix, cuando se generó el protocolo, se reservó para sí esa red. Después tenemos la red 10.0.0, que es una red clase A. Piensen ahora que una red clase A puede conectar 255 al cubo equipos. Tengo la red 172.16. Esa va a ser una red clase B, que está reservada, a la cual le voy a poder conectar 255 equipos al cuadrado. Y después está la más conocida y famosa, que si ustedes miran en las direcciones IP de su router y de sus accesos de su celular o de su computadora, la van a encontrar, que es la 192.168.0.0, que es otra red clase B y está reservada precisamente para conectar otros tipos de usuarios.
Ahora bien, como ustedes pueden apreciar, por más que el número sea muy grande, o sea, pueden calcular lo que es 255 a la cuarta, la cantidad de usuarios en el mundo es mucho mayor que esa cantidad de direcciones IP disponibles. O sea, hay en el mundo mucha mayor cantidad de conexiones que eso. Ahora, ¿cómo se produce ese acceso? Bien.